y, Se está grabando la llamada. y pues eso básicamente nos demuestra pues que estamos mejorando lo que es la calidad académica, ¿no? Por la finalidad de este curso, para los que no nos conocen tanto, pues es ir abordando los temas de fisiología y sobre todo irlos entendiendo, ¿no? Somos un equipo de varios estudiantes y el día de hoy pues yo les estaré presentando la introducción a lo que es la fisiología médica y en sí temas esenciales que en sí son fáciles hasta cierto punto pero que es importante que sepamos entender y distinguir y sobre todo aplicarlo pues a lo que es la fisiología médica como tal. Y bueno, para empezar, bueno, no sé si todos me escuchen bien. Sí, sí, me escucho bien. Simón se escucha perfecto, bro. Ah, re bueno, gracias. Ah, bueno, igual también decirles que igual si tienen alguna duda, alguna observación, cualquier cosa, pues me pueden interrumpir, yo no tengo problema con eso, nomás para aclarar esa situación, pues. Bueno, como tal, ¿qué es la fisiología? Y como en énfasis, pues, a lo que es la fisiología humana, fisiología médica, pues, es básicamente entender cómo es que nosotros seguimos vivos, pues, y cómo es que nosotros realizamos o no realizamos cierta acción. Es decir, si yo genero, no sé, tan solo muevo el brazo, digamos, hago una flexión del brazo del antebrazo sobre el brazo. ¿Yo cómo puedo generar esa contracción? ¿Yo qué mecanismos tienen que haber para que yo pueda generar esa flexión, al final de cuentas, pues? O incluso el que yo esté hablando, ¿cómo es que yo logro estar hablando? Pues básicamente la fisiología nos explica cómo es que nosotros realizamos acciones que hasta cierto punto pueden ser conscientes como inconscientes, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, a nosotros como organismos, pues, nos mantiene vivos, pues. Normalmente son mecanismos que no nos damos cuenta la mayoría de veces, pero que se están haciendo todo el tiempo, pues. Y esto con el fin de mantener, pues, una constante homeostasis en lo que es el organismo. ¿Y cómo logra esto? Pues nosotros sabemos que el organismo está dividido tanto estructural y funcionalmente a nivel celular. De hecho, nosotros cuando estudiamos lo que es la fisiología celular, digo, la fisiología humana, nosotros estamos estudiando lo que es la fisiología celular, porque ustedes se dan cuenta de que, no sé, yo cuando estudio sangre, en realidad yo estoy estudiando cómo se comportan los eritrocitos, cómo se comportan los leucocitos, y todo ese tipo de células que al final de cuentas pues generan una función en común, pues por eso yo digo que cuando tú estudias la fisiología humana, tú estás estudiando la fisiología celular. Entonces, para que yo entienda la fisiología humana, tengo que entender cómo se comporta la célula en su medio y en sí misma, pues. Y en ese sentido, pues, las células tienen características que son bastante importantes y que iremos viendo a lo largo del curso. En sí no me voy a centrar tanto en lo que son los organelos, porque pienso yo y una característica importante de lo que son las células es que tenemos células que son bastante características y sumamente especializadas. O sea, no es lo mismo que yo les esté hablando de un eritrocito o una neurona, que a grandes rasgos sí son células, pero que los eritrocitos y las neuronas pues tienen funciones completamente diferentes, ¿no? Uno se encarga de lo que es el transporte de oxígeno en la sangre y las neuronas pues se encargan de infinidad de funciones que difieren de esta, ¿no? Como lo son el transporte de impulsos, incluso está conectado a lo que es la generación de acciones como lo son la contracción muscular y en ese sentido pues difieren mucho unas de otras. Incluso si yo llego a comparar estructuralmente pues se darán cuenta que es bastante diferente. Un eritrocito es de las células más pequeñas, incluso no tiene ciertos organelos, ni siquiera tiene núcleo y tampoco tiene mitocondria. Caso contrario a que si yo digo, voy a checar la estructura de una célula muscular o una fibra muscular, que la fibra muscular pues tiene miles de mitocondrias para proveer de suficiente energía para la contracción muscular y pues que además su longitud pues es considerablemente mayor. Y en ese sentido, pues tenemos que entender lo que son las funciones esenciales o lo básico de la célula para entender las especializadas, pues. Y
Otro rasgo importante de las células es la división celular. En el caso de las células especializadas, pues están detenidas en cierto punto del ciclo celular y estas ya no se dividen. ¿Por qué? Porque están sumamente especializadas, como es en el caso de las neuronas y de las fibras musculares, que están tan especializadas en realizar su función específica que estas ya no se dividen, se detienen en la fase G del ciclo celular y omiten por completo la mitosis. Por eso se dice que tú ahorita tienes cierto número de neuronas, pero probablemente mañana, pasado mañana, en el futuro, pues estas van a ir disminuyendo porque pues ya no se están dividiendo. Pero que en sí es un proceso al que la mayoría de células pues están sometidas, a excepción obviamente de ciertas como lo son las neuronas o las fibras musculares, pero que a su vez para adaptarse pues tienen otros mecanismos importantes que iremos viendo a lo largo del curso. Además, es importante saber nosotros que además de las células, nosotros tenemos microorganismos adicionales. ¿Qué microorganismos adicionales? Pues pueden ser las bacterias. Las bacterias forman parte importante de lo que es el metabolismo y además de que ayudan a la inmunidad celular. Y estas se localizan en gran proporción a lo que es a lo largo del tracto gastrointestinal y distintas mucosas, como lo puede ser la mucosa bucal o mucosa de vías aéreas. Entonces, un papel importante que juegan ellas también y que hay que considerar. Y como tal, eso es lo que quiero que entiendan ustedes de las células, pues. Y igual ahorita lo iremos abordando, pues. Pero ahorita quédense con la idea de que si yo quiero estudiar fisiología humana, necesito estudiar como tal la fisiología celular, pues. Ahora, si leyeron el libro de Guyton, pues les habla de un término bastante constante, que es el medio interno. Y pues yo le decía, bueno, las células son la unidad estructural y funcional en gran parte del organismo, pero estas células están sometidas en un medio, o sea, están suspendidas en un medio. De hecho, si ustedes observan esta imagen, pues se darán cuenta de que sí posee múltiples organelos, pero a su vez pues está llena de citoplasma, pues que al final de cuentas pues podemos decir que es agua. Pero obviamente esta agua que se encuentra suspendida dentro de la célula también está en comunicación con un espacio que es exterior a la célula. Y todo este espacio se encuentra lleno de agua también. Es a lo que denominamos líquido extracelular, porque pues está fuera de la célula, se encuentra entre las células y así. Entonces es un compartimento bastante importante. ¿Por qué? Porque este compartimento posee características que difieren del líquido intracelular desde su concentración iónica y ciertas capacidades que tiene el líquido extracelular. Este líquido extracelular se va a encargar de proveer de nutrientes y de iones esenciales que necesita la célula. En este caso, en esta imagen, pues yo les pongo cómo está dividido, en cómo, bueno, en cómo se concentran dependiendo del compartimento, ¿no? Si se dan cuenta, pues difieren bastante, ¿no? A simple vista, pues podemos ver que yo tengo una concentración de sodio mayor en el líquido extracelular y en el líquido intracelular pues tengo una concentración bastante disminuida. De hecho, yo tengo una concentración fuera de la célula de aproximadamente 142 miliequivalentes y dentro de la célula tengo unos 5 o 7 miliequivalentes. Entonces, si se dan cuenta, es una diferencia pues bastante grande o bastante importante que hay que considerar. Entonces, sin el sodio que provee el líquido extracelular, pues la célula no podría cumplir sus funciones, pues ya que el sodio cumple una función que es mantener el volumen celular como tal y una serie de funciones como lo es la conducción de impulsos. Y como tal, pues es bastante esencial para la célula. Entonces, sin este compartimento como lo es el líquido extracelular, pues la célula no podría subsistir. Entonces, por eso se dice que el líquido extracelular es el medio interno del cuerpo por el cual las células sobreviven. Yo digo que para que el cuerpo pueda sobrevivir y subsistir necesito células y estas células necesitan lo que es el líquido extracelular. En ese sentido, pues se convierte en el medio interno porque lo requiero, lo necesito, pues. Y, y radica tanto su importancia que hasta en sus propias concentraciones nos damos cuenta, pues aproximadamente 50-70% de lo que es la composición corporal es agua. Y eso nos habla de la importancia que conlleva este líquido al cuerpo, pues.
Ahora, pues igual este tema lo veremos en lo que es líquidos corporales y veremos las concentraciones de cada ion y la importancia y función que tiene cada uno, pues. Pero como tal, quiero que se queden con esta idea de que el medio interno provee a la célula de un medio adecuado para que éste pueda sobrevivir. Ahora, ¿qué busca cada célula o cada unidad funcional? Bueno, principalmente lo que busca, pues, es mantener un equilibrio. Y ese equilibrio se llama homeostasis. La homeostasis en el cuerpo podríamos decir que es un equilibrio casi constante, porque si bien nosotros tenemos mecanismos para regular, no sé, ciertos parámetros, pues esos se encuentran hasta ahí, hasta en parámetros. Entonces yo no puedo mantener, no sé, una presión parcial de oxígeno bueno, una presión parcial de dióxido de carbono de 45, por un decir. Este margen tiende a variar hasta cierto valor, ¿no? Incluso, pues si se dan cuenta en el pH, ¿no? Hasta el pH tiene un parámetro, aunque sea un parámetro muy, muy estrecho como lo es el del pH, que es de 7.35 a 7.45, pues este puede variar entre estos dos valores. Y en ese sentido, yo tengo mecanismos que tratan de regular que ese valor se encuentre hasta ahí, hasta un parámetro. Más bien no siempre se va a encontrar ahí. Puede variar. Esto no precisamente por ser algo patológico, sino que simplemente puede ser algo fisiológico, no sé, un mecanismo compensatorio o un mecanismo de control como los que iremos viendo más adelante. Y pues finalmente esta homeostasis, como les decía, el medio interno nos provee de esta homeostasis y nosotros proveemos al medio interno de nutrientes, de oxígeno y a su vez pues los excretamos, ya sea por riñones o por tracto gastrointestinal. Y a grandes rasgos pues quiere que se queden con eso, pues. La homeostasis como tal no es un equilibrio que se mantenga siempre así, sino que este tiende a variar, entonces por eso decimos que es casi constante. No es un equilibrio total, pues. No sé si tengan dudas hasta aquí, como para ir avanzando. ¿Quieren que les repita algo o algo no les quedó claro? Todo bien. ¿Todo bien? Ánimo, pues. Este, bueno, ¿cómo nosotros regulamos o cómo mantenemos esos valores hasta esos parámetros? Bueno, lo hacemos mediante sistemas de control. Estos sistemas de control los podemos dividir en una retroalimentación negativa y retroalimentación positiva, que básicamente y a grandes rasgos lo que busca es mantener un valor dentro de un rango en el que no perjudique al organismo, pues. Y estos pues son muy característicos y hay que saber diferenciar una negativa de una positiva. Como nos damos cuenta en la tabla que les puse aquí, que pues, la saqué de Gaito, nosotros tenemos ciertos valores normales y ciertos parámetros normales de cada valor o de cada variable. En este caso yo les decía, ¿no? En el caso del dióxido de carbono a nivel venoso, tengo una presión parcial de 45. Pero ¿qué pasaría si este valor de 45 tuviera que tender a subir o a bajar? ¿Cómo el cuerpo logra que nosotros regresemos a ese valor inicial? Pues bueno, dependiendo del resultado final del cambio que se genere, va a ser la retroalimentación que nosotros hemos generado. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de la retroalimentación negativa, yo tengo un valor. Yo tengo un valor que aumentó. Ese valor que aumentó es sometido hacia una retroalimentación que lo lleva a qué? A que éste disminuya. Y en ese sentido, pues yo estoy disminuyendo y por lo tanto decimos que es negativa. ¿Por qué? Porque yo tenía un valor inicial que aumentó y luego disminuyó mediante un sistema de retroalimentación. Este pues es un X ejemplo que se puede aplicar, ¿no? Entonces, pero yo digo que es negativa, ¿por qué? Porque yo tengo un valor que aumentó, pero que luego volvió a su valor normal. O caso contrario, ¿no? Este valor disminuyó, entonces yo aplico una retroalimentación o el organismo aplica una retroalimentación que haga que este vuelva a su valor normal y se mantenga un estado de equilibrio. En ese sentido decimos que es una retroalimentación negativa, porque en vez de que este tienda a disminuir, pues tiende a aumentar
o sea, lo contrario, pues. Y en ese sentido, pues se vuelve una retroalimentación negativa. Caso contrario a lo que es una retroalimentación positiva. Una retroalimentación positiva se dice que es un círculo vicioso, en el que el estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un parámetro o un valor que aumentó y luego yo ejerzo una retroalimentación o un mecanismo que haga que este valor aumente y luego este valor que aumentó tiende a volver a aumentar y sigue aumentando hasta que el estímulo o la variable se bloquee. Hasta ese punto, este estímulo va a seguir aumentando y aumentando y aumentando hasta que pues pueda llegar a ser, incluso puede ser contraproducente. Por eso este sistema de retroalimentación positiva como tal tiene que ser pues bastante regulado en ese sentido. Y una característica importante de estos sistemas de control es que yo las voy a tener en todo el cuerpo y los veremos sobre todo en circuitos neuronales, en sistemas endocrinos, eh, en cualquier tipo de sistema que nosotros veamos, vamos a encontrar estos sistemas. Y en estos sistemas tenemos que encontrar o saber reconocer varias características que tienen estos. Estos pueden tener una variable, un receptor, un centro coordinador y un efector. Cada uno cumple una función importante. En este caso, yo tengo la variable, que la variable no significa que la variable o que yo le ponga el nombre de variable quiere decir que sea un valor, sino que puede ser una situación. Puede ser, no sé, aumentaron las contracciones, aumentó la secreción de cierta hormona, aumentó el número de impulsos neuronales. Entonces, o sea, no se queden como la idea de que, o sea, la variable tiende a limitarse a un valor específico como lo es el de oxígeno o el del ion sodio o el del potasio o el del calcio, sino que puede ser una situación que tiende a aumentar, que tiende a disminuir y que esta va a someter una respuesta, pues. ¿Qué tengo yo aquí? Bueno, yo tengo una variable. Esta variable tiende a aumentar o disminuir. En este caso, aumenta. Si esta variable aumenta, hay alguien que reconoce o que está vigilando a la variable. Y si en este caso el receptor, ¿qué va a hacer? El receptor va a decir, la variable aumentó. Y el receptor lo que hace en ese sentido es mandar otra señal. Manda una señal a lo que es un centro coordinador, que en el caso del organismo puede ser un eje neural o un eje endocrino. ¿Qué busca el centro coordinador? El centro coordinador va a tratar de regular esa respuesta o de regular esa variable y lo hace mediante un efector. Ese efector, pues, finalmente va a generar cambios que alteren la variable, que si bien puede aumentar, que si bien puede disminuir. Digamos entonces que la variable aumenta y en ese sentido el receptor dice, chinga, esta variable aumentó. Tengo que mandar una señal al centro coordinador para que el centro coordinador pues vea qué pedo, ¿no? O sea, para que revise la variable y diga, haga algo, pues, ¿no? Y lo hace mediante un efector. Entonces el centro coordinador como que dice, esta variable se aumentó. Entonces, yo tengo que regular esta variable. Si esta variable aumentó, ¿qué es lo que hace? El centro coordinador manda una señal a lo que es el efector y el efector, en este caso, tendría a disminuir o aumentar, dependiendo de lo que requiere el organismo, pues. Ahora, es aquí donde hacemos como diferencia de lo que es un circuito positivo y un circuito negativo. Porque si yo tengo una variable que aumenta, que el receptor la detecta, el receptor la va a mandar al centro coordinador, el centro coordinador al efector y el efector finalmente disminuye esa variable, pues en este caso estamos en un estado de equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, el tipo de retroalimentación sería negativa, porque yo empecé de una variable positiva a una variable negativa. En ese sentido sería una retroalimentación positiva porque yo fui de más a menos. Tuve un valor inicial que si bien aumentó, pero que gracias al centro coordinador y al efector y la señal enviada por el receptor, pues esta variable tendió a disminuir.
y en ese sentido, pues se reguló. Por eso yo digo que es una retroalimentación negativa, porque disminuyó, o sea, pasó de más a menos. Ahora, ¿qué pasaría si la variable, igual en este caso, aumenta? Si la variable aumenta, igual, mismo caso, hay un receptor que la detecta. El receptor manda la señal y le dice, ¿qué pedo? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esta variable? Pues, o sea, como que aumentó. Y ya el centro efector, pues, el centro coordinador manda al efector y le dice, ve a arreglar ese pedo, ¿no? Y ahora, ¿el efector qué va a hacer? Pues el efector básicamente aquí va a aumentar la señal. En vez de disminuirla como en la retroalimentación negativa, aquí la aumenta. Y en ese sentido se vuelve una retroalimentación positiva, porque yo tenía la variable aumentada y acá yo la tengo más aumentada. Y como yo tengo la variable aumentada, o sea, esta se aumenta más, pues, y vuelve a mandar la misma señal y vuelve a pasar todo el circuito neuronal. Y esta finalmente tiende a aumentar y tiende a aumentar y finalmente se convierte en lo que es un círculo vicioso. Por eso se dice que las retroalimentaciones positivas son un círculo vicioso, porque un estímulo inicial desencadena otro que aumenta el estímulo inicial y lo va aumentando progresivamente, pues. Este, no sé si me entendieron o quieren que les repita alguna o cómo les va quedando. Todo bien, Darwin. Ánimo, pues. Y igual ahorita pues les puedo presentar unos ejemplos de lo que es la retroalimentación positiva y negativa, ¿no? En este caso, pues les puse lo que es un parto básicamente. ¿Y qué pasa aquí, no? Yo tengo al feto. El feto, en este caso podríamos decir que genera el estímulo, ¿no? El estímulo, este estímulo la van a recibir unos receptores. Estos receptores pues se encuentran en lo que es el endometrio y son un tipo de receptores especiales que se llaman mecanorreceptores. Los mecanorreceptores detectan la señal o el cambio mecánico que es ejercido a lo que es el endometrio. Entonces, dicen, como que aquí hay algo, pues, que está ejerciendo una presión sobre lo que es la pared uterina. Entonces, los mecanorreceptores mandan la señal hacia un centro coordinador, que en este caso, pues, es el encéfalo y un eje endocrino que es el eje hipotálamo hipófisis, que finalmente van a liberar oxitocina. En este caso, la oxitocina llega a lo que es el endometrio o el músculo del útero y aumenta las contracciones. Es decir, yo tengo un estímulo que llegó al receptor y este receptor finalmente lo que hizo es mandar una señal que hizo que aumentara el estímulo, aumentaron el número de contracciones. Ahora, este número de contracciones volvió a generar un estímulo a lo que es el receptor. El receptor pues manda la señal a lo que es el centro coordinador y otra vez el centro coordinador manda una señal para que estas contracciones sigan aumentando. ¿Por qué? Porque para este punto el estímulo no ha cesado, no ha disminuido, por lo que este sistema o este círculo vicioso va a seguir en aumento y en aumento y en aumento hasta que el estímulo cese, hasta que el estímulo se haya ido. Ahora, una vez que el estímulo haya cesado y el parto pues se haya hecho con éxito, haya finalizado, pues este estímulo o este círculo vicioso va a desaparecer. Y nosotros si nos damos cuenta, pues desde un inicio el estímulo desencadena contracciones y esas contracciones pues van desencadenando más contracciones. Esto mediante un sistema pues de retroalimentación positiva, que pues básicamente va aumentando todo esto, ¿no? Y es lo que busca. Yo tengo un estímulo inicial que va en aumento y de eso se trata básicamente una retroalimentación positiva. Un circuito que va en aumento. Igual aquí otro ejemplo que tengo es el de los taponamientos, bueno, en la generación de coágulos, que básicamente yo puedo tener una lesión, ya sea por X causa, que puede ser un aneurisma o algún traumatismo, por ejemplo, que me lesione al vaso. En este caso, pues yo tengo el vaso lesionado y activo un sistema de retroalimentación
como lo es la agregación plaquetaria. Como tal, la agregación plaquetaria es que se van sumando plaquetas a lo que es el endotelio vascular y se van apilando, si se dan cuenta, pues se van apilando y estas plaquetas se van apilando cada vez más y en ese sentido van formando lo que es el coágulo. Empiezan a depositar una proteína que se llama fibrina. Esta fibrina pues ayuda a lo que es las plaquetas a que se vayan adhiriendo y formando un elemento sólido que revierta la salida o la hemorragia pues como tal de sangre. Ahora, la formación de esta plaqueta, pues si se dan cuenta, fue de menos a más, fue de nada, literalmente de nada, a que se fueran agregando las plaquetas como tal, y estas se van añadiendo y finalmente generan lo que es el coágulo. Y una vez que la hemorragia haya cesado, pues este estímulo desaparece. Pero, ¿qué pasaría si siguiera habiendo una salida de sangre, una hemorragia como tal? Pues este proceso seguiría llevando a cabo, pues, una y otra vez hasta que se cesara el sangrado. Y en ese sentido, pues lo puede ser un poco perjudicial, y, pero realmente estos mecanismos pues son estrechamente regulados, ya sería por algo externo o algo patológico, pues normalmente estos mecanismos no pasan de más y pues están muy bien regulados por distintos sistemas, en este caso el vascular y, y básicamente eso, o sea, es como que lo entiendan, o sea, no necesito que se aprendan ahorita el mecanismo porque lo veremos cuando veamos hemostasia y veamos agregación plaquetaria. Pero realmente, o sea, quiero que se queden con la idea de cómo es una retroalimentación positiva, pues una retroalimentación positiva siempre tiende a más, siempre tiende a aumentar. Si yo tengo un estímulo inicial, que ese estímulo inicial va a ser el mismo, va a aumentar y va a aumentar. Caso contrario, pues a lo que son las retroalimentaciones negativas. En el caso de una retroalimentación negativa, ese estímulo es completamente, bueno, esta respuesta es diferente, completamente diferente, lo opuesto, pues. Yo tengo un estímulo que desencadena o llega a lo que es un centro de control, un centro coordinador, como lo es el hipotálamo y la hipófisis. Este eje como tal este eje hipotálamo-hipófisis, pues lo iremos revisando pues más adelante. Es bastante importante y se encarga de regular múltiples funciones y pues reciben constantemente bastante información. En este caso, la información o el estímulo que yo recibo es un estímulo de estrés. ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo, mediante el sistema, bueno, mediante el eje hipotálamo-hipófisis, libera lo que es la ACTH. La ACTH es una hormona que llega a corteza suprarrenal y finalmente promueve la liberación de cortisol. Este cortisol ejerce funciones o ejerce mecanismos que disminuyen este estrés. Pero ¿qué pasa si yo sigo recibiendo estrés y sigo recibiendo estrés y estrés y estrés? Pues básicamente lo mismo, ¿no? Yo recibo estrés y aumento la liberación de cortisol. Si yo aumento la liberación de cortisol, se van a ir desencadenando los mismos mecanismos. Pero si yo desencadeno eh, una y otra vez los mismos mecanismos, pues esto puede ser contraproducente. Si yo tengo una movilización excesiva de proteínas, pues esto puede empezar a afectar lo que es la fisiología y estructura celular. Entonces, este sistema se tiene que ver regulado de alguna manera. Y eso se logra mediante las propias hormonas. Las hormonas como que tienen bueno, como tal tienen receptores que detectan estos cambios en las propias hormonas. Si yo elevo el cortisol, esta elevación la va a detectar el centro coordinador, que es el hipotálamo y es la glándula hipófisis, que van a decir, ah, chinga, tengo un chingo de cortisol. Tengo que bloquear esa señal porque puede ser contraproducente. Entonces, el cortisol tendía a aumentar, ¿no? El cortisol tendía a aumentar, pero este aumento hizo que esta señal o esta información le fuera otorgada o llegada a lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, este eje hipotálamo-hipófisis dice, ah, no debo tener el cortisol tan elevado, entonces busco la manera de que este disminuya.
Ahora, este aumenta y finalmente tiende a disminuir hasta que esté en una concentración que sea más favorable que perjudicial, pues. Básicamente eso es un tipo de retroalimentación negativa bastante importante que pues veremos en el tema de endocrino. Pero pues quiero que se queden con esa idea de que si yo tengo un estímulo que va en aumento y luego tiende a disminuir, pues estamos hablando de un sistema de retroalimentación negativa, porque la variable pues tiende a disminuir. En un principio tendía a aumentar, pero ahora tiende a disminuir. Ahora, otro eje regulado por el eje hipotálamo-hipófisis, que es la liberación de las hormonas tiroideas. Básicamente el hipotálamo, les decía, recibe un montón de señales. Antes era el estrés y ahora es la temperatura. El hipotálamo recibe de que hay una disminución de temperatura corporal y responde mediante un sistema de efectores o un sistema, bueno, mediante su propio sistema coordinador, como lo es el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, ¿qué hace? Entonces la temperatura disminuye y esto manda una señal a lo que es el eje y empieza a liberar tiroliberina. La tiroliberina se difunde a nivel sanguíneo y empieza a liberarse tirotropina. La tirotropina llega a lo que es la glándula tiroides y empieza, el efecto que genera es que se empieza a liberar T3 y T4. Esas hormonas lo que hacen, como tal, las hormonas tiroideas, es aumentar el metabolismo del organismo. Y si ustedes recuerdan, si yo aumento el metabolismo, yo estoy aumentando la tasa de calor, ya sea por la generación de ATP, por ejemplo. Si yo aumento la generación de ATP, estoy generando más calor. Esto si recuerdan, pues las clases de bioquímica, la generación de ATP como tal o la producción de energía en sí conlleva un proceso de liberación de energía y en sí un aumento de calor. Entonces, hasta este punto, yo tengo un sistema que, en el que la temperatura pues disminuye y luego aumenta finalmente. Esto gracias pues a un centro coordinador, un efector y pues la variable que finalmente pues se ve regulada, ¿no? Entonces yo paso de un estímulo que estaba disminuido a uno que aumentó. Ahora, en este mismo eje podemos ver otra situación. Yo tengo que este eje propicia la liberación de T3 y T4, que son hormonas tiroideas. ¿Qué pasa si yo aumento mucho la liberación de estos? Pues, bueno, finalmente estos van a verse inhibidos porque van a aumentar más calor o más metabolismo del que se debería aumentar. Y en ese sentido, pues lo tengo que disminuir, ¿no? Entonces, si yo empiezo a elevar mucho T3 y T4, estos mediante un sistema de receptores llegan a lo que es adenohipófisis, bueno, el eje como tal, e inhiben esta señal. Y por tanto, el resultado que yo voy a tener es que este va a disminuir. Y en ese sentido pasa de más a menos. ¿Para qué? Para regular estos valores de T3 y T4 hacia un valor normal. Y en sí esta inhibición o esta retroalimentación negativa puede ser a múltiples niveles. O sea, no quiere decir que yo tengo un centro coordinador fijo como tal, sino que puede verse en distintas categorías. Puede ser como tal directamente en adenohipófisis o puede ser inhibiendo la producción de tiroliberina, que también es un medio para bloquear esta señal y disminuir la cantidad de 3 y T4, que básicamente eso sería una retroalimentación negativa. No sé si quedó claro, igual les digo, también estos ejes los veremos en el endocrino, igual, pero me interesa que entiendan cómo es una retroalimentación negativa y sobre todo pues que se den cuenta que este tipo de retroalimentaciones pues se encuentran a lo largo de todos los sistemas, pues, ya sea endocrino o nervioso, pues. Ánimo, pues. Eh, bueno, ya para finalizar, pues les voy a explicar qué show con este ejemplo.
y ya ustedes me dicen qué opinan o qué piensan o qué tipo de sistema ustedes creerían que es. Es un sistema que se mencionó se me hace que se menciona en el primer capítulo de Gaiton. Este ejemplo lo saqué del Boro y pues es un sistema que estaremos revisando en presión arterial, pero pues es importante que lo vean. Ahora, en este caso la variable que yo tengo es la presión arterial media. Y en este ejemplo, bueno, como tal, la presión arterial media es regulada por un sistema de receptores, que específicamente los que detectan la presión arterial se llaman varoreceptores. Los varoreceptores se encuentran localizados en distintos niveles de lo que es el sistema cardiovascular. Normalmente se encuentran en las aurículas o se pueden encontrar en el arco aórtico, pues, en esta rama de la arteria. Y estos pues se encargan de regular o de revisar que los valores o el parámetro de la presión arterial se encuentre en un rango fisiológico, 120-80. Entonces, ¿qué pasa si la presión arterial pues se ve elevada? La presión arterial se ve elevada y esta elevación es detectada por un receptor, que son los varoreceptores. Los varoreceptores envían la señal hacia un centro coordinador que es en este caso es el bulbo raquídeo, o como tal, sistema nervioso central. Y sistema nervioso central envía una señal hacia un efector. En este efector, pues puede variar, puede ser tanto el corazón como los vasos. Y estos pues van a ejercer una acción que cambie mi valor. ¿Qué va a hacer el corazón? El corazón va a empezar a latir menos. Los latidos van a disminuir y en ese sentido yo genero una bradicardia. ¿Qué va a hacer esta bradicardia? Pues va a disminuir la perfusión, ¿no? La perfusión sanguínea pues sí, la perfusión sanguínea como tal. Y si yo disminuyo eh, la perfusión sanguínea en los vasos, pues estoy disminuyendo la presión, porque al yo tener menos cantidad de sangre entre las arterias o las venas, pues yo estoy ejerciendo menos presión sobre sus paredes. Y ese sería un tipo de regulación. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con la presión arterial media? La presión arterial media va a tender a disminuir. Otro mecanismo que puede pasar es que el centro coordinador, en este caso el bulbo raquídeo, llegue a lo que son los vasos. Y los vasos pues también tienen su propia regulación y de hecho tienen múltiples regulaciones y unas bastante complejas realmente. Pero en este ejemplo, básicamente lo que hacen las arterias o las venas es que aumentan su diámetro. Eso es lo que se llama vasodilatación. Al yo vasodilatar la arteria, la sangre que corría por aquí, entre las arterias, pues ¿qué va a pasar? Pues al haber más espacio aquí, la sangre que se encontraba dentro de las arterias, pues va a generar menos presión porque las arterias se encuentran vasodilatadas. Y en ese sentido lo que hago yo es generar una disminución, si se dan cuenta, ya sea por un mecanismo, ya sea cardíaco o cardiovascular. Y como tal, si se dan cuenta, yo tengo un estímulo que en un inicio aumentó, este generó una estimulación, luego otra estimulación, pero finalmente una inhibición, si se dan cuenta, una regresión del parámetro que se vio afectado. Eh, ¿De qué tipo de retroalimentación yo estaría hablando? Pues aquí, no sé qué opinan. No sé qué opinan, Rosita. ¿Qué tipo de retroalimentación sería positiva o negativa? En el chat están diciendo que retroalimentación negativa. Ah, ok. Sí. Ah, es que no veo el chat, por eso, perdón. Sí, sería un tipo de retroalimentación negativa, por el hecho de que en un inicio yo tenía la presión arterial elevada, pero al final mediante el circuito neuronal que ya les presenté, disminuyó.
En ese sentido, pues se trata de un circuito negativo, sí. Este, pues nada, pues sí, como tal, sí es negativo. Muy bien. Pues este tema está facilito, no sé si tengan alguna duda. Igual les digo, también los mecanismos que les mencioné, pues los iremos abordando. Pues lo que me interesa es que sepan que es una retroalimentación negativa o que es una positiva. Y no sé si tengan una duda, sino para avanzar con el siguiente tema. Por mí todo bien, Berna. No sé los demás. Todo bien. Arre. Este, pues ya terminamos lo que es un tema, que es el tema de medio interno, que es la introducción a la fisiología médica. Este, tengo pensado presentarles lo que es la membrana celular, para que vean los mecanismos de transporte y tanto vesicular como transmembrana. No sé si quieren que se los dé de una vez, o sea, ahorita ya, o quieren tomarse 10 minutos de descanso, no sé, como vean. No sé qué digan. ¿De una vez o nos esperamos unos 10 minutos, 15 minutos de receso? Como vean. Pues de una vez, ¿no? Arre, De una. de una. No, Soco. Hay que esperar, no, no es cierto. Este, eh, bueno, ahorita les voy a presentar lo que es la membrana celular, y que es bastante importante y que lo van a estar viendo a lo largo de la carrera, y es importante que lo entiendan. Básicamente la célula está conformada de distintas sustancias y moléculas, como lo son agua, electrolitos, proteínas y lípidos y carbohidratos. Estas se encuentran suspendidas en la célula o fuera de la célula en distintas concentraciones. Cuando decimos que están todas estas sustancias juntas dentro de la célula, decimos que en sí es lo que conforma lo que es el protoplasma y es lo que hace que la célula funcione, básicamente. Y pues para eso tenemos distintas proporciones. Pero a su vez, en la célula, yo les decía que la célula está provista de un medio interno, como lo es el líquido extracelular. El líquido extracelular básicamente, pues rodea toda la célula, ¿no? Ya sea incluso entre uniones intracelulares, puede haber líquido, ¿no? Y ese líquido, pues yo les decía, tiene ciertas concentraciones que el líquido intracelular no tiene, y las tiene por una razón, ¿no? Cada una por sus características especiales. Les ponía el caso del sodio, pues que es como el más característico, el caso del sodio y el potasio, que son diferencias pues bastante notorias, ¿no? Yo tengo una concentración de sodio dentro de la célula, fuera de la célula, perdón, de 142 mil equivalentes, y dentro de la célula está a un valor de 10 mil equivalentes. Caso contrario al potasio, en el potasio fuera de la célula se encuentra en tan solo de 4 a 5 mil equivalentes. Incluso a veces 5 ya se considera elevado, pues, pero de 4 mil equivalentes, pues lo que se encuentra a nivel extracelular, es decir, fuera de la célula. Dentro de la célula, si se dan cuenta, el parámetro es 140 mil equivalentes, que es bastante más elevado que fuera. Entonces, de cierta manera, estos dos compartimentos, tanto el intracelular como el extracelular, este, si se dan cuenta, pues están comunicados. Esto por un sistema de membrana, que es el que posee la célula. Como tal, la célula y a grandes rasgos, pues posee una membrana celular. Esta membrana celular separa lo de dentro de lo de fuera. Y esta membrana, pues tiene ciertas propiedades. Incluso dentro de la célula, si nosotros recordamos, pues yo tengo ciertos organelos, ¿no? Como es el caso de, bueno, esta es una mitocondria, es una carita. Bueno, esta es una mitocondria. Incluso la mitocondria tiene su propia membrana, y esta membrana separa el líquido del citosol o del citoplasma del líquido dentro de la mitocondria. Por eso decimos que son organelos membranosos, porque tienen membrana básicamente, igual la membrana nuclear.
La membrana nuclear tiene su propia membrana bueno, el núcleo tiene su propia membrana que separa el líquido o el material que posee dentro del núcleo de lo que está del citosol. Y en ese sentido, las membranas comparten características estructurales bastante importantes y que son esenciales para la supervivencia celular. ¿Cómo se estructura lo que es la membrana celular? Decimos que la membrana celular es una barrera lipídica, ya que es provista pues de varios tipos de lípidos como lo son el colesterol, distintos fosfolípidos y esfingolípidos. En esta imagen pues tan solo podemos ver cómo están predispuestos las cadenas de lípidos y si recuerdan, pues los lípidos normalmente tienen una porción polar y una cola no polar. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona polar le gusta el agua y a la zona no polar no le gusta el agua, no agua. Entonces, esto hace que los lípidos se predispongan de esta forma, porque yo les decía, ¿no? De que yo tengo la célula y afuera y dentro hay agua. Y recordemos que los lípidos son hidrofóbicos, pero cierta parte del lípido, les decía, es polar, o sea, le gusta el agua, y por eso se predisponen en una manera de bicapa lipídica. La cabecita, a la cabecita que le gusta el agua, o es la porción polar del lípido, pues se protruye hacia afuera, en comunicación con lo que es el lípido, digo, con el agua. Y la porción hidrofóbica, pues si se dan cuenta, como que se alinea, pues. De hecho, pues si se dan cuenta, o reacciones que han visto así, si tú pones una gota de aceite en agua, pues este va a tender a unirse, se va a tender a juntar, porque no le gusta el agua, entonces se tiende a juntar y formar su propia unión, pues pues sí, su propia forma de estructurarse. Y esta capacidad, pues, de los lípidos y la relación que existe contra el agua, pues hace que se predispongan así, la zona polar en comunicación con el líquido y la zona no polar o hidrofóbica se encuentra hacia el centro. Y esto hace que la membrana sea semipermeable. ¿Por qué? Porque yo tengo una porción que es hidrofóbica y otra que es hidrofílica. Es decir, a una le gusta el agua, a otro no. Entonces, si yo tengo una sustancia que es soluble en agua, chido, ¿no? Yo tengo una sustancia que es soluble en agua como lo es el sodio. Pero el sodio no es un disolvente lipídico que pueda atravesar lípidos. Entonces, digamos que el sodio como que se queda atorado hasta aquí y hasta aquí ya no puede pasar. ¿Por qué? Porque no es un medio en el que el sodio pueda pasar o atravesar. Por eso decimos que es semipermeable, porque permite el paso de ciertas sustancias. Yo tengo sustancias que pueden atravesar libremente la membrana, que son capaces de disolverse en lípidos. Un ejemplo muy importante es el oxígeno. El oxígeno es una sustancia, sí, es una molécula que se puede disolver en lípidos. Y esta capacidad, sí, esta capacidad lipofílica del oxígeno hace que el oxígeno pueda atravesar libremente membrana. Y, y esto, pues, es bastante importante en la difusión de gases, pues, ya que el paso libre del oxígeno, pues, permite proveer rápidamente de esta molécula lo que es las células, pues. Y por eso decimos básicamente que la membrana es semipermeable, porque permite el paso de unas y permite el paso no permite el paso de otras. Esto por sus propiedades, ya sean hidrofílicas o hidrofóbicas. Requeriríamos que una sustancia sea liposoluble, es decir, que se pueda disolver en lípidos, que sean disolventes lipídicos, para que puedan atravesar la membrana. Si no, tenemos otros medios para que atraviese la membrana, pero para que pasen libremente, pues ocuparíamos esa capacidad, pues. Y tenemos otras condiciones que son importantes. La membrana, tenemos lo que son las proteínas, que las proteínas las dividimos en integrales y periféricas. Básicamente lo que hacen las integrales es atravesar toda la membrana lipídica o toda la bicapa lipídica de la célula. Esas, si se dan cuenta, pues están incrustadas
Aquí tenemos una, acá tenemos otra, tenemos otra. Y esas pues están predispuestas a través de membrana, atraviesan toda la membrana. Y estas tienen distintas funciones. Si se acuerdan de Bioca, pues las proteínas pueden tener múltiples funciones. Pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, incluso pueden ser canales. Un canal es una proteína que está como abierta y que permite puede permitir el paso de Aún no ciertos conozco iones. tu ubicación. Recuerda que puedes A ver, agregar tu espera. dirección en la configuración del dispositivo desde la app de Alexa. Mientras tanto, ¿de qué ciudad Alexa. quieres conocer el clima? A ver. Perdón. Bueno, les decía, una proteína pues es de canal, puede ser una proteína que está incrustada igual en membrana y que puede permitir el paso de X sustancias, pues. Puede ser el caso de sodio, que tiene sus canales de sodio, que finalmente son proteínas, pues estas proteínas van a permitir que el sodio pase de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, dependiendo de la función que nosotros queramos. Ahora, una proteína periférica es igual a una proteína que se encuentra cerca de, de la membrana, pero no está incrustada completamente o no atraviesa toda la membrana como las proteínas integrales. Una proteína periférica pues simplemente se encuentra cerca de la membrana y igual puede tener funciones que son principalmente, no sé, pueden ser mediadores químicos como lo son las citocinas, que son una especie proteica también, o pueden ser como tal enzimas que catalicen reacciones. Otra importante función que tienen las proteínas integrales son que actúan como receptores. Si se acuerdan, pues yo les mencionaba que en los circuitos de retroalimentación yo tengo receptores. Esos receptores pues pueden ser proteínas básicamente. Y de hecho sí, normalmente son proteínas. Es decir, yo tengo una X hormona que llega a la célula y se une a la célula mediante una proteína de unión. Esta proteína de unión, pues es básicamente el receptor y un ligando, que el ligando puede ser una hormona o puede ser incluso otra proteína o cualquier mediador, como lo es una citosina en este caso. Ahora, esas serían como las funciones de las proteínas a grandes rasgos a nivel membranal, ¿no? Pueden tener múltiples funciones, pues como les decía, dependiendo de la proteína. Ahora, una parte importante que ustedes entiendan es que las proteínas pues pueden ir acompañadas de una capa de carbohidratos y esta capa en concreto se llama glucocáliz. El glucocáliz ayuda a la célula en distintas funciones. Le provee a la célula la carga negativa e incluso se ha visto o lo he revisado, checado en libros, este glucocáliz permite la adhesión celular, permite la adhesión entre ciertas células y como tal para hacer cierto tipo de reacciones. Entonces, si yo tengo un ligando que se une, no sé, a X receptor, que es una proteína, el glucocáliz aquí ejerce digamos que se une con el glucocáliz de otras células y permite la adhesión en lo que esta reacción se lleva a cabo. Y básicamente es como una de las funciones principales que tiene la capa de carbohidratos. Ahora, una parte importante es que le provee carga negativa. Recordemos pues que positivo y negativo se atraen, negativo y negativo se repelen. Entonces, si yo tengo una carga negativa aquí por el glucocáliz, pues va a ser más difícil pasar para las cargas o moléculas que tengan carga negativa, porque, porque pues básicamente se repelen. Pero si yo tengo una carga positiva, estas cargas positivas van a actuar a nivel membranal y van a tener más probabilidades de pasar. ¿Por qué? Porque pues yo tengo la condición de que la membrana está en un estado negativo. Entonces las moléculas pueden pasar libremente. O puede ser más fácil básicamente, pues. Es como la función del glucocáliz. Y ahora sí no sé si tengan una duda de membrana, sino ya para pasar a lo que es transporte vesicular.
todo bien. Arre, pues. Bueno, pues les decía yo que tenemos distintas concentraciones de iones y moléculas, ¿no? Tanto dentro y fuera. Incluso tenemos, pues les decía, podemos tener proteínas, hormonas o mediadores químicos, como lo son las citocinas. Muchas veces estos mediadores químicos, como lo son en el caso de las hormonas o son el caso de iones, para poder ejercer su función requieren atravesar membrana. Y este transporte de membrana pues requiere un tipo de transporte especial, dependiendo de lo que yo quiera mover. Si yo estoy diciendo que una proteína que está a nivel membranal puede actuar como un canal, es decir, que está abierto, pues una proteína probablemente no pueda pasar por ahí, porque las proteínas pues sabemos que son muy grandes. Entonces, una proteína va a ser muy difícil o muy complicado que pase por otra proteína. Entonces, para que una proteína pueda pasar o atravesar membrana y ejercer su función, pues yo tengo medios de transporte provistos para esa función, básicamente. Y en ese sentido yo estoy hablando de transporte vesicular, que pues ya lo iremos viendo. Básicamente el transporte vesicular lo dividimos en endocitosis y exocitosis. ¿Qué es la endocitosis? La endocitosis como tal es que la célula ingiere vesículas, literal, ingiere vesículas y en el proceso ingiere ciertas moléculas, como lo pueden ser las proteínas, que son bastante grandes como para que pasan por un canal de otra proteína, ¿sí me entienden? O sea, yo tengo X sustancia aquí, una proteína. Esta proteína tiene que pasar a lo que es dentro de la célula y lo hace mediante ya sea un canal. Mediante un canal no puede, ¿por qué? Porque un canal pues es muy pequeño para que la proteína pueda pasar. Entonces, como esta sustancia o esta proteína en este caso pues es muy grande, la membrana ejerce un sistema o bueno, un mecanismo que es la endocitosis, que básicamente la endocitosis pues es ingerir sustancias que el transporte proteico no puede o transmembranal no puede proveer. Básicamente lo que pasa aquí es que yo tengo una X sustancia, ¿no? Yo tengo una X sustancia que tiene que atravesar membrana, pero como es muy grande, no puede pasar por una proteína de canal, entonces tiene que atravesarlo por endocitosis. La bacteria literalmente se tiene que comer la proteína o la partícula como tal para poder activar poder adquirir, pues poder ingerir a la bacteria digo, la proteína como tal. Entonces, ¿qué hace? Básicamente yo tengo un ligando, que puede ser una proteína en este caso, que se une a lo que es el receptor. El receptor básicamente activa un sistema contráctil por filamentos de actina y miosina, que estos lo que van a hacer es invaginar o protuir lo que es la membrana celular. Y en ese sentido queda como, si se dan cuenta, queda adentro lo que queremos ingerir, pues. Y básicamente eso es la endocitosis. Eh, Hay endocitosis dependientes e independientes de clatrina. Normalmente son de clatrina, dependientes de clatrina. Es decir, que requieren esa molécula para que se pueda generar la endocitosis. Las células pueden endocitar distintas sustancias, no solo proteínas. Pueden ser incluso bacterias o puede ser líquido o puede ser cualquier otra molécula que no pueda pasar por un canal. Y en ese sentido nosotros dividimos la endocitosis en dos tipos de mecanismos específicos, en fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis como tal es, como su nombre lo dice, ingerir células. La endocitosis está hecha para ingerir sustancias bastante grandes, como lo pueden ser bacterias o puede ser material exógeno que sea bastante grande para pasar por un canal. Y tenemos otro sistema que es la pinocitosis. En el caso de la pinocitosis se diferencia de la fagocitosis
que normalmente son partículas más pequeñas y si se dan cuenta, pues son partículas que no pasan de 100 a 200 nanómetros y son sustancias disueltas. Por eso se dice que como tal la pinocitosis lo que hace es ingerir líquido, sustancias disueltas en líquido, ya sea en coloide o disueltas en un líquido en concreto. Esa sería como la diferencia. Normalmente la pinocitosis se lleva a cabo por una dependiente de clatrina, que esta proteína pues es la que nos va a proporcionar el anclaje o nos va a proporcionar, sí, el anclaje o el movimiento o movilización de filamentos para que la membrana se pueda invaginar y comerse o ingerir lo que sea que se quiera ingerir, pues normalmente pues son partículas pequeñas. Y si yo quiero ingerir una partícula grande, pues ocuparía de un medio de fagocitosis, que normalmente la fagocitosis se lleva a cabo por un proceso de opsonización. La opsonización como tal es eso, es el movimiento de membrana mediado por opsoninas. Las opsoninas son igual proteínas que se adhieren a lo que es la membrana y estas empiezan a generar una atracción. Entonces yo tengo unas opsinas aquí y esas opsinas como que se empiezan a atraer. Las opsinas pues están pegadas a membrana y llega otra molécula y básicamente lo que hace es que adhiere o, bueno, sí, genera cambios en los filamentos y finalmente hace que se pueda ingerir la sustancia que nosotros queremos. El proceso de fagocitosis pues es bastante complejo y normalmente se ve en inmuno, precisamente porque la fagocitosis está hecha para ingerir células, como lo son las bacterias. Y pues estos después pasan por un proceso por lisosomas. Pero básicamente es eso, pues la endocitosis es ingerir partículas demasiado grandes que no pueden pasar por canales proteicos. Y en ese sentido, pues lo podemos dividir en fagocitosis y pinocitosis, ya dependiendo de las características de la sustancia que queramos que la célula ingiera, pues. Ahora, ¿qué pasa una vez que nosotros ya ingerimos la sustancia? Bueno, una vez que se formó o se realizó el proceso de endocitosis, yo tengo aquí mi sustancia, la membrana se empieza a invaginar por filamentos de actina y miosina. Estos atrapan la sustancia y lo convierten en una vesícula que puede ser por un proceso de pinocitosis o fagocitosis. Ahora, esta vesícula lo que va a hacer es fusionarse con lisosomas. Recordemos pues que los lisosomas son ese organelo celular que digieren partículas ya sean endógenas o exógenas, es decir, desde fuera de célula o dentro de célula. Y básicamente lo que va a hacer es que los, los lisosomas se van a unir o se van a fusionar con la vesícula y van a empezar a degradar todo el material que hay dentro de la vesícula. Entonces, al degradar yo ese material, pues yo estoy eliminando lo que no quiero y digamos que pues luego lo puedo excretar ya, ¿no? Una vez que ya degradé por completo esa sustancia, esta puede ser excretada por un proceso de exocitosis. La exocitosis como tal es lo contrario a la endocitosis. La endocitosis es ingerir y la exocitosis es como sacar, pues es igual un mecanismo que se realiza dependiente de calcio que básicamente igual forma cápsulas o forma vesículas que contienen el material que no precisamente tiene que ser material degradado, puede ser, no sé, algún neurotransmisor o puede ser alguna hormona que dependa de transporte vesicular. Entonces las lisosomas se encargan del proceso de digestión y básicamente pues se unen a las vesículas para degradar las sustancias que la célula necesita degradar y pues estas son excretadas por un proceso de exocitosis. Incluso esta, como les decía, no precisamente tiene que ser algo que la célula tenga que degradar. Puede ser que el proceso de exocitosis se lleve a cabo por simplemente la liberación, de que la célula quiere liberar, no sé, acetilcolina o quiere liberar alguna otra hormona como glutamato.
Entonces, la célula tiene que recurrir al transporte vesicular, pero como el transporte vesicular va de dentro hacia afuera, es decir, yo tengo la acetilcolina aquí y yo la saco para afuera, y para eso tengo que formar una vesícula que va para afuera, pues yo estoy haciendo exocitosis básicamente. Y pues este sistema de digestión celular, pues puede ser, como les decía, algo exógeno o algo fuera de la célula, como lo es, puede ser, no sé, una proteína o algún material bacteriano, por ejemplo, o incluso puede ser material intracelular, que muchas veces, pues, los organelos, en este caso las mitocondrias, pues tiende a degradarse. Entonces, como la mitocondria tiende a degradarse o los filamentos tienden a degradarse, cuando ya cumplió su cierto ciclo, pues este material tiene que ser degradado. Incluso después de cierta acción, estas sustancias pues son degradadas, como lo pueden ser las fibras contráctiles después de contracciones uterinas, o incluso puede ser por algo externo, como un traumatismo, que eso generaría un proceso de necrosis y igual se tiene que degradar el material dañado, pues. Y ahora, pues, usted le decía, en este proceso de endocitosis y exocitosis se tienen que ir formando las vesículas. Las vesículas como tal, les decía, no precisamente tienen que tener material que sea degradable o tengan que ser degradado, sino que las vesículas pueden contener sustancias como lo son neurotransmisores, hormonas, y este proceso se realiza mediante varios pasos. Puede ser que nosotros sinteticemos la proteína o la molécula, ya sea por un sistema molecular como lo es el sistema ribosomal, que básicamente traduce el ARN mensajero a una proteína. Esta proteína va a pasar por aparato de Golgi, y el aparato de Golgi pues ya se encarga, como quien dice, de formar la vesícula, y, y ya sale de la célula, pues. Incluso hay sustancias como el calcio, que se encuentran no disueltas en el citosol, que se encuentran en retículo endoplásmico, que tienen que salir de ahí y salen en forma de vesículas muchas veces. O tienen que, o son vesículas que se quedan dentro de la célula y luego salen por un canal. Como es el calcio, que el calcio no requiere transporte vesicular para dentro de la célula. Después esa vesícula se degrada y el calcio ya puede pasar libremente por un canal. O puede tener su efecto dentro de la misma célula. Y básicamente ese es el proceso de exocitosis y endocitosis. No sé si tengan una duda de esto, ya para entrar a transporte membranal. ¿Todo bien? Ánimo, pues. Bueno, les decía que el transporte vesicular, pues normalmente es para sustancias o moléculas que son muy grandes para que pasen por una proteína o una proteína periférica como tal. El transporte vesicular está hecho para sustancias grandes, pues, y sustancias que no atraviesan membrana. Ahora, nosotros tenemos sustancias que sí atraviesan membrana y pueden atravesar membrana mediante distintos mecanismos. Puede ser principalmente que los dividimos en difusión y transporte activo. Y a grandes rasgos, la difusión es un proceso de transporte membranal que no requiere energía. El transporte activo, por el contrario, es un transporte membranal que sí requiere energía. ¿Qué quiere decir? Que yo, para movilizar una molécula o una sustancia, tengo que hidrolizar ATP para poder mover esa sustancia. Y eso también tiene que ver con la capacidad o las características de cada molécula. En el caso de la difusión está dada por un proceso en el que yo tengo una sustancia X, una molécula X. Entonces tengo yo cierta molécula y estas moléculas como que van chocando entre sí mismas. Y este choque constante entre esta molécula, esta y esta y esta, generan lo que llamamos gradiente de concentración, porque las moléculas pues están pegando unas con otras
y al haber mucha concentración de estas, pues estas tienden a moverse hacia distintas direcciones. Esto dependiendo de dónde haya más concentración, evidentemente. La difusión de una molécula básicamente se logra, como les decía, en un proceso de energía. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga aquí mucha concentración de ciertos iones y estos van a tender a generarse este choque de partículas que van a hacer que se movilice estas partículas hacia dentro de la célula, pues. Estas, pues, por sus capacidades lipofílicas o que son, liposolubles básicamente, pues pueden atravesar membrana. Incluso sustancias como lo son el agua pueden atravesar membrana y eso que son sustancias que no son liposolubles. Esto gracias a que hay canales que permiten el paso de ciertas sustancias. Estos canales pues actúan como poros, es decir, yo tengo mi membrana semipermeable que bloquea el paso de moléculas, pero entre esa membrana semipermeable yo tengo canales o poros, como tal, poros abiertos que permiten el paso, en este caso puede ser de H2O. El H2O pasa libremente membrana porque necesita pasar rápidamente membrana, porque pues la célula requiere mucha agua, pues. Entonces, movilizar el agua mediante un transporte activo, pues no sería lo mejor, porque el agua se tiene que movilizar rápidamente, ya sea por proceso de ósmosis, como por ejemplo. Entonces, el agua utiliza una difusión simple por medio de acuaporinas, que son un tipo de canal que se incrustan pues, en las células. Y, pues en ese sentido, por la difusión simple, tiene características bastante importantes. Les decía, una molécula puede pasar por simplemente atravesando membrana o puede atravesar membrana por medio de un canal o de una proteína como tal. Este proceso pues se lleva a cabo por canales iónicos. Se llaman canales iónicos por el hecho de que yo tengo un ion, como lo es el sodio, que tiene que atravesar membrana. Pero el sodio no puede atravesar membrana simplemente porque yo les decía, el sodio, si bien, si bien el sodio se encuentra en gran cantidad fuera de la célula, este tiende a movilizarse hacia adentro, pues donde hay menos sodio. Pero el sodio no es una sustancia liposoluble. Entonces, ¿cómo hace el sodio para movilizarse de donde hay más a donde hay menos? Básicamente lo hace por medio de un canal, que es el canal de sodio. Y este canal pues actúa de tal manera que permite que el sodio pase libremente. Y esos son básicamente los canales iónicos. Hay canales iónicos de calcio, de potasio, eh, y pues sí, de calcio, potasio y sodio. Y pues cada uno tiene una estructura que le confiere selectividad. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo les puse el canal o la estructura del canal de potasio. El canal de potasio, si se dan cuenta, tiene varias subunidades. 1, 2, 3 y 4. Una tiene cadenas largas o cadenas pesadas y tiene cadenas un poco más ligeras, más cortas. Tiene una estructura tetramétrica. Ahora, esta estructura, si se dan cuenta, aquí se las pongo. Tiene 1, 2, 3, 4 subunidades y específicamente esta estructura pues le confiere al canal permitir el paso de simplemente potasio. No permite el paso de sodio. ¿Por qué? Porque el canal de potasio tiene un filtro de selectividad que hace que cuando tú tienes el potasio aquí y quieres movilizar el potasio hacia adentro o hacia afuera, este como que se abre. Aquí tienes un bucle que es el que se llama bucle de poro, que básicamente se mantiene cerrado, pero en presencia de potasio, este se abre y el ion potasio pues puede pasar libremente en membrana. Y esa sería como la selectividad que tienen los canales iónicos. Como tal, los canales iónicos están sometidos por distintas regulaciones. Hay canales iónicos activados por voltaje y por ligando, y esto pues sí necesito que se lo aprendan. Los canales por voltaje o por ligando no solo necesitan de que, tengo el potasio aquí y ya puedo pasar libremente el potasio. No, para que el potasio pase, estos canales se tienen que activar.
muchas veces se tienen que activar. Y el estímulo que necesitan los canales para que se abran muchas veces es el voltaje. Ahora, en el caso del sodio, yo les decía, yo tengo el sodio hacia adentro, bueno, hacia afuera de la célula, pues. Entonces, yo necesito que estos canales de sodio, que se llaman canales sodio activados por voltaje, aumente el voltaje de dentro para que este canal sodio se pueda abrir y pueda permitir el paso de sodio como tal. Ese es un canal activado por voltaje. Un canal activado por ligando funciona un poco diferente. Yo tengo el sodio aquí. Como tal, ese es el ion que yo quiero que atraviese membrana. Ahora, si se dan cuenta, pues este canal está cerrado. Para que yo pueda abrir el canal, necesito un ligando. Ese ligando, no sé, puede ser una X hormona que llegue hacia un sitio activo del canal y cambie la estructura del canal y lo cambie hacia una conformación abierta. Y en ese sentido el sodio pues puede pasar libremente. Por eso decimos que es por ligando. Y cuando es por voltaje depende de las cargas eléctricas que haya dentro y fuera de la célula. Si yo digo que es activado por voltaje, necesito que haya cargas eléctricas positivas para que este canal pueda ser abierto. Y lo mismo funciona pues con un canal sodio, un canal potasio. Ahora, hay un canal especial que es el canal de acuaporinas. El canal de acuaporinas permite el paso de agua y básicamente lo hace igual por un filtro de selectividad que permite rápidamente el paso de agua. Pero ahora, yo les decía que tenemos dos tipos de difusión. Bueno, no les decía, pero pues es importante que lo sepan. Yo tengo dos tipos de difusiones, una difusión simple y una difusión facilitada. Ninguna requiere energía, pues, pero la difusión simple, por las mismas propiedades que tienen las sustancias, pueden difundir rápidamente membrana, a diferencia de la difusión facilitada. En el caso de la difusión facilitada, yo necesito una proteína transportadora. En este caso, yo les presentaba la difusión simple en modo de compuertas o en modo de poros. Estos poros, pues, normalmente permanecen abiertos, a no ser que sean activados por ligando o por voltaje, y ya pueden abrirse. Pero normalmente están abiertos, como lo es el caso de las acuaporinas, que normalmente permiten el paso rápido de agua. En el caso de la difusión facilitada pasa al revés. Si bien no necesito energía, las condiciones que yo tengo del soluto como tal, como lo pueden ser la concentración, el potencial eléctrico, la diferencia de presiones, no son suficientes para que la sustancia pase, sino que yo necesito como tal una, una proteína transportadora. Es decir, yo tengo una molécula que puede ser, no sé, el potasio o el sodio, una molécula que necesita atravesar membrana. Y para que pueda atravesar membrana, esta molécula se tiene que unir hacia un sitio activo de la proteína. Ahora la proteína cambia su conformación y se abre y ya la sustancia pues difunde a lo que es dentro de la célula o fuera de la célula. El problema o la situación con esta es que yo de a huevo necesito la proteína transportadora. Entonces imagínense, si yo tengo muchas moléculas aquí, estas moléculas, como quien dice, tienen que esperar a que esta molécula active el sitio activo, se abra la molécula y ya puede llegar otra molécula y hacer lo mismo. Pero estas otras moléculas pues van a estar esperando. Por eso se dice que este tipo de canales o esta difusión facilitada tiene una velocidad máxima, porque las proteínas, si se acuerdan, pues se saturan básicamente. Si, si mi proteína se satura, es decir, se llena, pues básicamente por tanto soluto que hay, pues la velocidad se va a mantener siempre constante, porque esta proteína no va a poder aumentar su velocidad o no va a decir, no, métanse de a dos. No, pues no va a poder hacer eso. Tiene que ser a huevo uno, de uno, y de uno, de uno, de uno. Es un ejemplo básico, pues. Y en el caso de la difusión simple no tiene una velocidad máxima. ¿Por qué? Porque las compuertas se encuentran abiertas. Entonces, sin importar cuánto yo potasio tenga, si yo tengo más potasio, aquí más potasio va a difundir. ¿Por qué? Porque yo tengo un gradiente de concentración. Ese gradiente me dice, tú tienes más potasio aquí. Este potasio como tal va a ir hacia una zona donde haya menos concentración. Y en ese sentido,
Yo nomás necesito que, coinciden las cargas. Tengo una carga positiva, una carga negativa. Sobres, pasa. Tengo un chingo de concentración aquí fuera de la célula. Sobres, pasas. Pero en este caso no. En la difusión facilitada yo requiero específicamente una proteína transportadora que diga, son como los trámites del gobierno, ¿no? Básicamente. Este vato tiene todo lo que necesita. Tiene el gradiente eléctrico. Tiene el gradiente eléctrico, tiene la concentración y tiene la carga, pues. Tiene la carga, una carga negativa, bueno, una carga positiva y una carga negativa. Sobres, pasa. No, pero es que ocupas esperar. No sé por qué ocupas esperar, pero ocupas esperar. Y en ese sentido, pues todos los otros vatos o todas las otras moléculas, pues se van a mantener esperando aquí y no va a poder difundir. Por eso, esta tiene una velocidad máxima y en ese diagrama, pues se lo representa bien. Yo tengo aquí un eje de concentración de la sustancia y un eje de la velocidad. En la difusión simple, es decir, en la difusión simple, si yo aumento la concentración, aumenta la velocidad de difusión. Y si yo, en este caso, en la difusión facilitada, si yo aumento la concentración, se pueden dar cuenta que la velocidad máxima se mantiene constante. Entonces, básicamente pasa eso, pues. A ver, permítame un momento. Ahorita vengo. Bueno, entonces les ponía ese ejemplo, ¿no? De difusión facilitada y difusión simple. En difusión facilitada tenemos varios ejemplos, como lo son la familia de GLUT. La familia de GLUT, recordemos que son moléculas, bueno, proteínas transportadoras que se encargan del transporte de la glucosa. Entonces, por eso decimos que no importa cuánta glucosa tengas aquí, por más glucosa que tengas aquí, la velocidad de difusión de la glucosa no va a aumentar por más glucosa que tengas. ¿Por qué? Porque esta está sometida a un transporte facilitado. Entonces, para la velocidad de difusión, en el caso de tanto facilitado como simple, yo requiero de la concentración, el potencial eléctrico y una diferencia de presiones. Si yo tengo mayor presión aquí, pues las sustancias tienden a difundir hacia acá. Igual con el potencial eléctrico. Si yo tengo cargas positivas aquí y cargas negativas acá, pues igual las cargas negativas van a hacer que tiendan a difundir. En este caso, yo tengo mayor concentración aquí, la sustancia tiende a difundir hacia adentro, hacia donde hay menos, pues. Y si yo tengo aquí menos cargas, cargas negativas y aquí cargas positivas, pues estas tienden a difundir hacia donde hay menos, pues. Todo esto conforma un gradiente electroquímico. Y ahora, si yo tengo un sistema de presión que está ejerciendo una fuerza hacia afuera, de fuera hacia adentro, pues también las moléculas tienden a movilizarse, pues. Ahora, pues todo esto radica, bueno, su importancia radica en que si yo tengo un transporte facilitado o un transporte simple, pues este puede tener una velocidad máxima o no tener una velocidad máxima, pues, si estoy hablando de difusión simple. No sé si me entendieron aquí o si quieren que repita algo. Perdón si me voy un poco rápido, pero pues dígame también. Todo bien. Ánimo, pues. Ahora sí, como tal, ahora sí les voy a hablar de lo que es el transporte activo. El transporte activo, recuerden, requiere un proceso de hidrólisis de ATP, es decir, voy a requerir energía para poder activar este tipo de transporte. A grandes rasgos, pues. Al igual que el facilitado y el simple, o bueno, como tal la difusión, nomás requiere un gradiente de concentración o un gradiente eléctrico de presión, con la diferencia de que este necesita ATP o necesita como tal energía para poder movilizar las sustancias. Lo dividimos en primario y secundario. Ahora, en el primario tenemos varios tipos de ejemplos, pues. El más característico y el que como que iremos abordando más en este curso
es la bomba sodio-potasio. Y la bomba sodio-potasio es una proteína que transporta tanto sodio como potasio. Y esto lo hace mediante la hidrólisis de ATP. Es decir, yo tengo el ATP aquí, el ATP llega hacia un sitio activo de lo que es la proteína transportadora. Ahora, la proteína transportadora lo que va a hacer es hidrolizar ese ATP mediante su función ATPasa, que básicamente es que hidroliza el ATP. El ATP ahora pues se convierte a ADP y a fosfato inorgánico. Y recordemos que el ATP, o bueno, sí, la estructura del ATP, mediante sus enlaces, es donde se alberga pues la energía. Entonces, si yo rompo uno de sus enlaces, pues yo libero energía. Esta energía es aprovechada por la proteína. Entonces, en ese sentido, la proteína cambia su estructura y puede liberar 3 moléculas de sodio e internalizar 2 moléculas de potasio, básicamente. ¿Cuál es la función de la bomba sodio-potasio? ¿Por qué hace esto? O sea, ¿por qué chingados saca 3 de potasio, saca 3 de sodio y mete 2 de potasio? Bueno, esto porque yo les decía que la célula tiene distintas cargas. Ahora, yo tengo 3 cargas de sodio aquí, que son cargas positivas. Yo las estoy sacando para afuera y yo estoy internalizando 2 cargas positivas de potasio hacia adentro, pero acá tengo 3. Entonces, si yo voy sacando cada vez más potasio, digo más sodio, más sodio, más sodio, pues al final de cuentas aquí voy a generar un déficit de energía. Y en ese sentido yo voy a generar un gradiente eléctrico negativo dentro de la célula y afuera un gradiente positivo de cargas, pues. Esa es la función, por eso se dice que la función es electrogena, porque mantiene las cargas en un margen equilibrado. Y cuando veamos potencial de acción, esto va a tener más sentido. ¿Por qué se debe mantener estas cargas? Porque si no, podría generar cambios eléctricos que desencadenen a otro tipo de sistemas que ya iremos viendo. Pero quédense con esa función, ¿no? Normalmente este tipo de bombas, como en el caso de la sodio-potasio, cumple ese tipo de función. Otra cosa, recordemos pues que yo les decía, tienes un chingo de sodio fuera de la célula, pero adentro tienes muy poquito. Normalmente yo les decía, tienes un chingo de sodio aquí. Y yo les decía que el sodio puede ser sometido a difusión, porque tiene canales sodio. Entonces, el sodio, como yo tengo más aquí, yo tengo más cantidad, tengo un gradiente de concentración y tengo un gradiente eléctrico más positivo fuera. ¿Qué va a hacer el sodio? Pues se va a internalizar, ya sea por difusión simple, difusión facilitada, y sin importar la molécula, pues el sodio tiende a difundir, pues, por las características que tiene, tanto la carga como la concentración. Entonces el sodio constantemente tiende a difundir hacia adentro. Y una capacidad importante que tiene el sodio es de que moviliza agua. El sodio, como tal, si yo muevo más sodio acá, ¿qué va a pasar? El sodio va a traer agua. Y recordemos que los compartimentos intercelulares y extracelulares tienen eh, cierta composición de agua, pues del 70%, 2 tercios se encuentran dentro de la célula y un tercio restante se encuentran dentro de la célula. Pero si yo empiezo a movilizar más sodio, más sodio, más sodio, más sodio aquí, puede que ese tercio se empiece a movilizar dentro y cambia todo el volumen celular. Y eso finalmente nos puede llevar a lo que es que en cambios contraproducentes y a lo mejor exagerado, pero pues que la célula explota básicamente, porque se altera el equilibrio osmótico, el equilibrio de agua. Entonces, básicamente lo que hace la bomba sodio-potasio es decir, pues se está internalizando sodio, porque pues sí se está internalizando, pero lo que hace la bomba sodio-potasio pues es sacar ese sodio excedente que no necesita ahorita la célula, lo va sacando
y va manteniendo las cargas acá negativas, acá positivas, y a su vez acomoda el volumen celular. Esa es como la función de la bomba sodio-potasio. Y lo más importante, o lo que quiere que se queden, usa un proceso de hidrólisis de ATP, es decir, que utiliza energía. Y la bomba sodio-potasio tiene características bastante importantes. Tiene subunidades alfa-beta, y pues esta le permite internalizar o sacar como tal, internalizar potasio y sacar el sodio. Y esta bomba se puede inhibir mediante una proteína que es uvaína. Esta uvaína pues es un ligando que llega a la subunidad alfa, que básicamente pues bloquea, ¿no? Bloquea la entrada de sodio y potasio. Pero pues es igual nomás para que lo tengan en cuenta por si lo checaron por ahí. Aclarar esa situación. Igual cuando veamos potencial de acción pues abundaremos más en lo que es la sodio y potasio. Pero pues decimos que es un tipo primario. Es el más característico de transporte primario, que básicamente usa el transporte o hidrólisis de ATP. Ahora, en el caso del secundario, ese también requiere energía, pero si se dan cuenta, aquí en el primario yo estoy hidrolizando mi ATP, o sea, esta proteína, que es la bomba sodio-potasio, esta bomba, está hidrolizando su propia energía y a su vez está movilizando sus propios iones, pues utiliza la energía para movilizar tanto el sodio como el potasio. En el caso de la secundaria, no. En el caso de la secundaria son bombas o son transportadores que, que no hidrolizan el ATP. Si se dan cuenta, pues aquí, o sea, no está como remarcada la hidrólisis de ATP. ¿Por qué? Porque el transporte activo secundario lo que hace es de utilizar, ya tengo un gradiente eléctrico yo de sodio y tengo un gradiente eléctrico de potasio. Lo que hace es movilizar sustancias aprovechándose de la energía o del movimiento del gradiente generado por la propia bomba sodio-potasio. Ahora, ¿qué tipo de situaciones yo puedo generar en el transporte activo secundario? Puede haber una situación de cotransporte y contratransporte. Como tal, el contransporte, o también ciertos libros la denominan simporte, y es cuando yo tengo el sodio, que no precisamente puede ser por la bomba sodio-potasio, puede ser por otra bomba, ¿no? Pero yo estoy internalizando sodio, básicamente. Y el sodio como que le toma de la manita a lo que es la glucosa y ya internaliza glucosa. Básicamente lo que pasa, de que yo tengo un gradiente por el sodio, un gradiente eléctrico formado por el sodio. Y a su vez este sodio hace que se internalice glucosa en sí. Decimos que es un cotransporte o un simporte, porque internaliza o transporta dos sustancias a la vez. Y pues esto pues se logra mediante el gradiente eléctrico que tiene el sodio o que se generó por la bomba, pues. En el caso del contratransporte, o también llamado antiporte, es un transporte igual. Yo aquí estoy internalizando sodio y se forma un gradiente electroquímico de sodio. ¿Qué va a hacer la bomba? En vez de que el sodio agarre de la manita, es como que el sodio llega y dice, ya me metí yo, ya te puedes salir tú. Es un transporte contrario, pues. O sea, uno se mete y el otro sale, pues. Básicamente es lo que pasa. Y esto por el mismo gradiente eléctrico que tiene el sodio. Ahora, el sodio comparte este tipo de canales o intercambiadores con varias sustancias. Los más importantes son el canal o el intercambiador sodio y calcio y el intercambiador sodio de hidrógeno. Y pues básicamente este es el transporte activo secundario. Y aquí les decía, el intercambiador de hidrógeno sodio o calcio sodio, este, aplican la misma teoría de que usan el gradiente electroquímico del sodio para salir. Solo que pues son iones diferentes, pues uno es el calcio y el otro es el hidrógeno. Pero sigue siendo un transporte secundario que podemos denominarlo antiporte o sin porte si ambas sustancias se internalizan.
Y aquí no lo dice, pero uno de los transportadores que utilizan este tipo de transporte activo secundario, pues son los SLGT. Los SLGT pues internalizan sodio y glucosa al mismo tiempo. Si no me equivoco, si no me corrige mi compañero Juan, que es el chido. Sí, todo bien. Ánimo. Igual, pues, acá les anexé una que básicamente resume todo, la neta. O sea, esta imagen la encontré por ahí en el libro de Pharma, que la neta es una imagen muy chida, porque si se dan cuenta aquí les habla del gradiente electroquímico y gradiente, que como tal ya gradiente electroquímico ya engloba lo que es tanto concentración y cargas eléctricas. Si se dan cuenta aquí hay un mayor gradiente electroquímico y hacia adentro tiende a disminuir. La difusión pasiva o difusión simple, pues difunde fácilmente, o sea, atraviesa membrana. Esto porque pues, son normalmente sustancias liposolubles, como lo es el oxígeno. El oxígeno pues atraviesa libremente membrana porque normalmente hay más concentración fuera y las cargas le respetan y puede atravesar membrana fácilmente. En el caso de la difusión facilitada, nosotros podemos tener, no sé, el agua, podemos tener el sodio en este caso. esta, este agua o esta molécula de agua o esta molécula de sodio requieren de canales específicos para su paso, pues específicamente poros. Ahora, en el caso del gradiente del transporte activo que requiere energía, nosotros requerimos energía y si se dan cuenta, acá tengo mayor concentración y acá tengo menor concentración. Si se dan cuenta, el transporte activo va desde menor hasta mayor, es decir, yo tengo más concentración acá, entonces la sustancia tiende a difundir hacia acá, pero el transporte activo precisa de un medio de energía para poder movilizar hacia acá. No sé si me da a entender, o sea, básicamente hace lo contrario, pues. O sea, si las fuerzas tienden a empujar el soluto hacia acá, hacia adentro, porque hay mayor concentración acá que acá. Entonces las sustancias tienden a movilizarse hacia adentro, pero el transporte activo como tal hace lo contrario, pues moviliza desde menos hacia más y lo usa pues mediante hidrólisis de ATP. Si la misma proteína hidroliza el ATP hacia ADP y el fosfato inorgánico, es un transporte activo primario, porque la proteína está hidrolizando su propio ATP para movilizar su soluto hacia otra zona, pues donde hay un gradiente más mayor, pues, básicamente. Si la proteína no hidroliza su ATP, estamos hablando de un transporte activo secundario. Para que esto pase, pues se tiene que formar un gradiente electroquímico por una sustancia, como lo veíamos con el sodio, pues. El sodio crea un gradiente electroquímico, digamos que tiende a difundir hacia afuera, hacia adentro, y esta molécula, o bueno, esta proteína aprovecha esa situación o ese gradiente para sacar otra proteína, digo otra sustancia. En ese sentido estaríamos hablando de un antiporte. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, son sustancias que van en direcciones opuestas. Puede ser un antiporte o un contratransporte, básicamente. Se pueden usar, normalmente se usan igual, pues ya dependiendo de la bibliografía. Ahora, en el caso de un simporte, pues básicamente es lo mismo, utiliza el gradiente electroquímico formado por otra molécula y, y como que esta molécula agarra de la manita a esta y ya se van juntos, pues. Este es en la misma dirección y estas son en direcciones opuestas, pues. Ahí es como que podríamos subdividir al transporte activo secundario. Igual pues les voy a pasar las presentaciones ahí para que lo chequen. O si tienen alguna duda ahorita, pues es la hora.
creo que está todo bien. Entonces, dudas. Gracias, Berna. Como Ánimo, siempre, bro. magnífica tus explicaciones y presentaciones. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda? Aprovechen. Tienen aquí a Fredo también, a unos próximos instructores de laboratorio de fisiología, a unos grandes mentes. Aprovechen, por favor. Igual tienen el número, tienen sus números. Aparte de que son muy amables, todos ellos. Y complementando un poco con estas primeras dos presentaciones, lo que sucede, hay términos, por ejemplo, mil equivalentes, algunas relaciones con los temas de los líquidos corporales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. No se me preocupen, es muy sencillo esos términos. De hecho, para que se vayan relacionando ya con valores, como lo decía mi compañero Bernabé, con estos valores en las regulaciones negativas o positivas, les voy a enviar digamos, unos laboratoriales, que así se le llaman, laboratoriales. Es más para la materia de fisiopatología que próximamente ustedes la van a llevar. Y algunos están aquí de mi salón, en cuarto semestre, que ya saben qué son. Entonces, estos laboratoriales nos dan unos valores, unos parámetros de ciertas moléculas, de ciertas proteínas, de ciertas hormonas, o inclusive de ciertos gases que nos vamos a tener como valores de referencia, para que no tengan, digamos, decir, sí, cuando el oxígeno aumenta, sí, pero el oxígeno aumenta ¿cómo se le dice el aumento de oxígeno a partir de cuánto, no? O, por ejemplo, lo mencionaba también con mi compañero Bernabé, de la T3, T4, ¿no? O sea, a partir de qué valor, o sea, o cómo se le dice ese aumento, o qué significa ese aumento, ¿no? Entonces, se los envío en un momento más. Les repito, les va a servir un poquito más para unas materias ya cuando vean la patología de diferentes enfermedades. Pero es necesario que ustedes ya se vayan relacionando en este aspecto, porque van a ver su próximo semestre. eh, Creo que el primer tema, algo así relacionado, sería un tema de gasometría. Eh, Cuando ustedes vean corazón, van a ver qué son las troponinas cardíacas. Entonces ya todo esto hay que irlo complementando, hay que irlo abrigando con lo clínico, ¿no? Ya meterse a lo clínico, ya llevaron anatomía, ya llevaron bioquímica, ahora sí, viene la clínica, ¿no? Vayan acompañándolo junto conforme vayan aprendiendo en la materia de fisiología. Personalmente, tengo entendido que ustedes son Z03, ¿no? Del segundo, para el próximo semestre. Corríjanme si no, o si hay alguien más. Z03 para segundo. Sí, Z03 ya me están buscando privado. Ustedes van a entrar con una maestra eh, exigente, la verdad, si es que no la cambian, la doctora Villagómez. Me comentaban de que qué literatura podían usar. La maestra Villagómez se basa en cuatro libros. Agarra lo mejor de cada uno de ellos. Es el Saladin, Gannon, Guyton, Boron, ¿no? Pero ya si ustedes quieren ir yendo más hacia lo clínico que un poquito lo molecular, que no estoy diciendo que no sea importante, claro que es importante llevar esta perspectiva molecular, pero véanlo de esta manera. Usen boron si ustedes quieren profundizar en tema molecular, en tema, por ejemplo, de estos transportadores que nos mencionaba mi compañero Bernabé, esta bomba de sodio-potasio, la TPasa, ¿no? Cómo es su proceso. De hecho, hay un capítulo entero de boron que explica este tipo de transportes, estos tipos de transportes dependientes de ATP. Entonces, si ustedes quieren tener una profundización sobre más molecular,
vayan un poquito hacia el boron. Si ustedes quieren tener un aspecto más clínico de cómo se efectúa en el área médica, utilicen Guyton. Ganon, por así decirlo, es como un resumen, es buen libro, la verdad, hay cositas que no lo dicen los demás libros, entonces por eso es preferible que ustedes lean esos cuatro, ¿va? El Saladín tiene buenas imágenes, mm, no se basen tanto en su información, pero sí observen bien sus imágenes son demasiado buenas. Eso es todo. Ahorita mismo les subo el Saladín a la página de Drive, que lo compartimos en el grupo. Y pues sin más, ¿no? O sea, les digo que esos términos los vamos a ver un poquito más adelante, para que no se me angustien. Igual ustedes ya los vieron en bioquímica, pero los vamos a retomar. Entonces, eh, a las 7:50 casi una horita y media, una horita y 40, ¿no? Me parece estupendo para terminar esta sesión. La siguiente, vamos a hablar sobre líquidos corporales, ya vamos a abrir ese tema, un tema muy importante, sencillo en principio. Entonces nos vemos el miércoles a las 6. Una pregunta, ¿les parece bien esta hora, o sea, la hora de 6 de la tarde a 8:30? ¿O la cambiamos en la mañana o con las grabaciones? Está estupendo. Porque las grabaciones se van a subir a una carpeta de Drive y a la vez a un canal de YouTube que en un momento se los comparto. Entonces, díganme cómo se les facilita. ¿Así estamos bien o...? Ok, bien. Entonces, estamos bien con este horario, continuamos con este horario y vamos dejando las presentaciones grabadas en el canal de YouTube para que los demás compañeros la puedan observar en cualquier otro momento, cualquier otro día, ¿no? Igual, les reitero que tienen el número de nuestros compañeros por el mismo grupo, se resuelven dudas, todas las dudas que tengan y pues sin más por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y igual les mando el link o será por el mismo, ¿no? Les confirmo a unos minutitos antes de que se dé la hora. Gracias a ti, Santiago, por asistir. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a usted. Ay, ahora sí que vamos a poner en confianza. Berna, Qué rey, güey. te la rifaste, No, padrino. no, bueno, me gustó, la neta. Me faltó, me Todo faltó. chido, todo chido, todo chido. No, no me gustó, bro. ¿Por qué no te gustó, Berna? Me faltó, bro, prepararme más. Salió bien. Sí, Aparte, sí. pues es la primera vez que haces esto. No, fíjate que luego también, o sea, como que no me gusta a mí, o sea, me gusta hablar de un tema, pero no me gusta así explicarlo. O sea, porque no, está raro. Pero bueno, chavales, pues a ver cómo nos va. A ver, me dices qué pedo con el Alfredo. Y si no, pues ya te la avientas Pues es tú. que hace rato se metió, pero no se quedó el cabrón. Cancela la grabación, güey. Ay, pues. La recorta. La recorto, la Ahí le recorto. recortas. Espérame, ¿cómo la cancelo? Ah, ya.